Hola, ¿cómo andan? Bueno, vamos ahora a dictar el segundo teórico de la unidad 16. Yo soy la licenciada Laura Quintana y veremos la última instancia que nos quedaba por trabajar de la segunda tópica, que era el superyo. Habíamos ya visto el ello y el yo. Para esto trabajaremos algunos de los capítulos del yo y el ello, fundamentalmente el capítulo 5 y las dos páginas consignadas que tenemos en el programa del texto El problema económico del masoquismo, que son la página 171 y la 172. Recuerden que de la unidad 16 faltará trabajar el texto de inhibición, síntoma y angustia, que se verá en las próximas clases. Bueno, comenzamos entonces con el superyo. Vamos a ubicar dos antecedentes. Por un lado, los diques pulsionales que ustedes han trabajado desde el texto Tres ensayos. Recuerdan el asco, la vergüenza y la moral. Y como otro antecedente podemos volver a lo trabajado desde seminario en el texto Introducción del narcisismo, donde Freud denomina a la conciencia moral como la encargada de vigilar el cumplimiento del ideal del yo, ¿no? Que, digamos, de algún modo me va diciendo si me acerco o me alejo de este ideal. También otro texto trabajado en seminarios, la conferencia 26, ¿no? Que era sobre la teoría de la libido y narcisismo. Allí Freud ubica que la conciencia moral sería como una instancia de observación de sí. Referimos entonces dos antecedentes, los diques pulsionales y la conciencia moral. La clase pasada nosotros habíamos dicho también que el superyo era uno de los amos del yo. ¿Se acuerdan que habíamos nombrado tres amos para el yo? El mundo exterior, el ello y el superyo, ¿no? Cuando estábamos hablando de los vasallajes del yo. Bueno, si ahora pasamos particularmente al término superyo, quizás esta cuestión de super, algunos lo asocian al superhéroe, ¿no? A Superman, pero el superyo no es alguien que tiene músculos y que vuela. Quizás otros más cultos lo podrían vincular con el superhombre de Nietzsche, pero digamos, nosotros vamos para otra dirección. Tal vez se presente alguna confusión con la traducción en este castellano algo antiguo, pero lo que nos interesa a nosotros subrayar de este súper es su alusión a que está por sobre el yo. Súper como si fuera supra yo o por encima del yo. Otra cuestión que es importante que tengan en cuenta es que en Freud muchas veces se superpone el superyo con el ideal del yo. Nosotros ciertamente no vamos a trabajar esta diferencia. Así que ustedes muchas veces verán que aparece superyo o ideal del yo, y en otras oportunidades está el término superyo y entre paréntesis ideal del yo. Veremos ahora el doble origen del superyo. Dos dimensiones del superyo. La primera tiene que ver con que el superyo es producto de identificaciones iniciales. Y en segundo lugar, decimos que el superyo
es el heredero del complejo de Edipo. Así estaría en relación con identificaciones más tardías. Estas dos dimensiones del superyo quedan explicitadas en un párrafo de la página 49, que ustedes luego lo pueden encontrar, donde Freud dice: el superyo debe su posición particular dentro del yo, o respecto de él, a un factor que se ha de apreciar desde dos lados. El primero es la identificación inicial, ocurrida cuando el yo era todavía endeble. Y el segundo es el heredero del complejo de Edipo, y por tanto introdujo en el yo los objetos más grandiosos. Vamos a explicar entonces la primera, el superyo producto de las identificaciones iniciales. Decimos que son identificaciones tempranas y que tienen que ver con el modo en que el niño entra al mundo. ¿Cómo entra al mundo? En una posición pasiva. Pasiva respecto del otro. ¿Por qué? Porque el niño, digamos, es objeto de las caricias de la madre, ¿no? Cuando uno es bebé, a uno lo bañan, lo levantan, lo acuestan. Decimos así que hay una dependencia inicial respecto del otro, hay un desamparo, ¿no?, de este yo que depende del otro. Es un yo frágil, endeble, y aquí podemos recordar, ¿no?, en el texto Introducción del Narcisismo, que Freud dice que el yo debe constituirse, debe desarrollarse. Esta dependencia a la que hicimos referencia, dependencia respecto de un otro, la podemos ejemplificar por la vía del nombre propio. Es nuestra familia quien nos nombra, aún antes de nuestro nacimiento, ¿no? Y uno luego se identifica a ese nombre que le han puesto, por ejemplo, sus padres. O sea que en algún momento el niño dice: yo soy Julián Pérez, identificándose con ese nombre propio. Entonces el nombre se recibe del otro, ¿no? Y acá también uno podría pensar que el lenguaje, ¿no?, se recibe. Nadie elige cuál va a ser su lengua madre. O sea que recibimos el lenguaje también del otro. Estas identificaciones iniciales, que podrían ubicarse como el nombre propio, el lenguaje, conforman al superyo y se sobreponen al yo, lo someten. Entonces el yo se somete a una marca que deja el otro, se somete al lenguaje. Estas identificaciones iniciales, que de algún modo someten al yo, muestran una posición pasiva y masoquista de este. Podemos decir que habría un cierto sadismo ejercido desde estas identificaciones que van constituyendo al superyo. Pero acá debemos hacer una aclaración. Hablamos de sadismo del superyo, masoquismo del yo, pero no con una connotación sexual, sino en relación a posiciones subjetivas. El sadismo del superyo no significa que el superyo es malo, sino que estamos hablando de una posición estructural por la que el sujeto debe transitar para constituirse como tal. Por esto, algo del masoquismo y del sadismo está en la constitución misma del sujeto. Pasemos ahora a la segunda dimensión que habíamos nombrado, el superyo como heredero del complejo de Edipo. Esto tendrá que ver no con identificaciones iniciales, sino con identificaciones más tardías. Luego del sepultamiento del complejo de Edipo,
saben ustedes ya que aparece el super yo. Si pensamos en el Edipo, nos podemos preguntar cómo logra el niño separarse de la madre, en realidad más que nada la madre como función, ¿no? Logra separarse de ella gracias a ciertos ideales que porta el padre, de nuevo la función del padre. Por ejemplo, debes ser ordenado, debes portarte bien, debes ser limpio, ¿no? Son todos mandatos que vienen del otro y que constituirán las identificaciones tardías del superyo. Decimos que provienen del oído, de los mandatos que los otros nos han transmitido. Con esto, el niño puede abandonar esta relación simbiótica y se logra realizar un corte sobre lo incestuoso. Todas estas identificaciones que quedan luego del sepultamiento del complejo de Edipo portan un sentido normativizante. Diremos que son una cara reguladora y protectora tal como lo hacían los padres. Ellas introducen cierta legalidad por la vía de la prohibición. Si volvemos ahora nuevamente a la página 49 y retomamos estos dos tipos de identificaciones que conforman al superyo, Freud dirá que el superyo, por provenir del complejo paterno, tendrá la facultad de contraponerse al yo y dominarlo, del mismo modo que el niño debía obedecer a sus padres, el yo se somete al superyo. Ahora pasamos al tema de la reacción terapéutica negativa. La vamos a encontrar en las páginas del inicio del capítulo 5 del yo y el ello, capítulo que se titula Los vasallajes del yo, y también en 2 páginas del problema económico del masoquismo, que es la página 171 y 172 que teníamos que trabajar para esta unidad de teóricos. Bueno, Freud nos dice que la reacción terapéutica negativa es el obstáculo más poderoso para el restablecimiento del paciente. Para explicar esta resistencia, vamos a ubicar qué es la pulsión de muerte, luego el masoquismo erógeno primario y por último el masoquismo moral. Bueno, respecto de la pulsión de muerte, volvemos al texto Más allá del principio del placer, donde Freud decía que se trataba de un estímulo interior no ligado, aquello que se sustraía al principio del placer y que no tenía inscripción. No podía ser puesto entonces en palabras. La pulsión de muerte no tenía representación en el aparato psíquico, ¿no? Y además, esto no ligado no podía reprimirse por no ser una representación. Pero hay un inconveniente en este texto, pues la pulsión de muerte queda equiparada con el odio, con el sadismo, con la agresión, ¿no? Le otorga el valor de la pulsión de destrucción. Recuerdan que allí también menciona el tánatos. En este momento, en 1920, Freud suponía al sadismo como originario. Pero tenemos que decir que, en realidad, el estatuto conceptual de la pulsión de muerte termina de configurarse recién en el texto El problema económico del masoquismo. Ustedes habían trabajado en la unidad 14 el texto El problema económico del masoquismo desde la página 166 a la 171. Recuerden entonces
que desde allí se nombraba al masoquismo erógeno primario en términos de un residuo interior de la pulsión de muerte que no se transponía hacia el exterior. Entonces, este masoquismo erógeno primario era previo al sadismo. La tarea de la libido sería volver inocua a esta pulsión de muerte, enviándola hacia afuera como pulsión de destrucción o apoderamiento. Pero el sector que no obedece a este traslado es el masoquismo erógeno primario, ese resto de la pulsión de muerte que se encuentra en el interior y no se traslada hacia afuera. Ahora denominamos sadismo a la pulsión de muerte dirigida hacia el exterior. Pasemos entonces al masoquismo moral, que decíamos lo encontrábamos en el problema económico del masoquismo en la página 171-172. Este masoquismo tiene como fundamento al masoquismo erógeno primario. Su característica más importante es haber aflojado el vínculo con la sexualidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el masoquista moral no busca que el padecimiento parta desde la persona amada, sino que lo único que interesa es el padecer sin importarle quién lo produzca. Por supuesto que esto no justifica ninguna situación de violencia. Bueno, ¿cómo se manifiesta en la clínica, cómo se manifiesta en un tratamiento el masoquismo moral? Se manifiesta como reacción terapéutica negativa. Bueno, y ahora vamos entonces a pasar a explicar de qué se trata. Freud nos dice que hay pacientes que se comportan de manera muy extraña, muy peculiar. Si le señalamos alguna mejora, luego empeoran marcadamente. Pero, ¿qué es lo que sucede? Parece ser que se trata de personas que no soportan ni elogios ni reconocimientos. Freud dice, se perturban con los progresos. Entonces, si el analista les comenta, por ejemplo, bueno, noto que ha mejorado su relación con sus compañeros de trabajo, relación que lo tenía tan preocupado, inmediatamente esta relación empeora, por dar un ejemplo un poco tonto. Entonces se trata de sujetos que empeoran frente a los avances. Podríamos pensar que no quieren abandonar su condición de enfermo. Se aferran de algún modo a la enfermedad y presentan una reacción terapéutica negativa. La cercanía de la cura es temida como un peligro. Pareciera que en ellos encontramos una necesidad de estar enfermos. Freud nos advierte que hay una necesidad de castigo que encuentra una satisfacción en el padecimiento. Entonces, si me curo, no padezco. Freud comenta que aquí un sentimiento inconsciente de culpa encuentra su satisfacción en la enfermedad y por eso no quiere renunciar al castigo del padecer. Haremos una aclaración. En realidad, en el problema económico del masoquismo, Freud dice preferir hablar más que de sentimiento inconsciente de culpa, de necesidad de castigo. ¿Y por qué? Porque la denominación sentimiento inconsciente de culpa no termina de ser del todo correcta. No correspondería llamar inconscientes
a los sentimientos, pues los sentimientos deben ser sentidos por el yo. La conciencia debe tener noticias de los sentimientos. En realidad, no hay sentimientos inconscientes, sí representaciones inconscientes. Y respecto de este sentimiento de culpa, Freud también nos aclara que este sujeto no se siente culpable, sino que se siente enfermo. No iría por la vía de sentirse en falta en relación a un ideal. Por ejemplo, mi ideal es tener todas buenas notas y me saqué un 5. No va por ese lado. Entonces, este sentimiento inconsciente de culpa, o mejor llamado necesidad de castigo, es una exteriorización del masoquismo del yo y en la clínica aparece como reacción terapéutica negativa, vinculado, por supuesto, con el superyo. Respecto a este tema, Freud dice que es curioso que muchas veces una neurosis que se había mostrado bastante resistente al análisis, casi mágicamente el padecimiento por el cual el paciente había consultado desaparece. Y uno ahí se pregunta, ¿será gracias al trabajo del análisis? Demos un ejemplo muy sencillo. Marina, que vivía en Mendoza, consulta por un gran padecimiento en sus relaciones laborales con los jefes. Había sido un padecimiento que le había acompañado por años. Estoy inventando, ¿no? Obviamente. De repente hay un terremoto y pierde su casa. Ahora ella entonces se encuentra en una situación económica muy complicada. Y su padecimiento respecto a los jefes desaparece. Retomemos la pregunta de Freud. ¿Será por el trabajo del análisis? Y podemos contestar que no. ¿Por qué? Porque aparece un nuevo padecimiento externo, que puede ser una catástrofe natural, accidentes, enfermedades, guerras. ¿De qué se trata lo sucedido? Aparece una nueva forma de padecer que ha sustituido a la antigua. Lo único que buscaba finalmente el sujeto era retener algún padecimiento. Se va deslizando de uno a otro, pero siempre habría que tener alguno. Se me ocurre en este punto que hay algunas iglesias que intentan convocar fieles con el lema «Pare de sufrir». Bueno, quizás a estos sujetos en los cuales encontramos este masoquismo moral que se presenta en los tratamientos como reacción terapéutica negativa, no sería un lema demasiado convocante. De todos modos, aclaremos, ¿no? Esto es como un pequeño ejemplo chistoso, porque esta búsqueda de padecimiento no es consciente. Este padecer es muy valioso para la tendencia masoquista. Cuando ubicamos esta reacción terapéutica negativa, decimos que en estos sujetos aparece la búsqueda de aquello que les ocasiona daño. Todo esto estaría más allá del principio del placer. Bueno, continuemos un poquito más con los ejemplos. Freud dice que hay afecciones donde el superyo es particularmente cruel y descarga su furia sobre el pobre yo. Son afecciones donde
el sentimiento inconsciente de culpa o necesidad de castigo alcanzaron una intensidad extraordinaria. Estas afecciones son la melancolía y la neurosis obsesiva, obviamente con algunas diferencias entre ambas. En la melancolía, señala Freud que la necesidad de castigo alcanza intensidades extraordinarias. El superyo descarga su furia despiadada contra el yo como si se hubiera apoderado de todo el sadismo disponible en el individuo. El componente destructivo se depositó en el superyo y luego se volcó sobre el yo. Este superyo, dice Freud, es un puro cultivo de la pulsión de muerte, que a veces logra empujar al yo hacia la muerte. El objeto a quien se dirigiría la furia de este sujeto se introdujo en el yo por identificación. Entonces, la destrucción, en vez de dirigirse hacia el objeto, termina dirigiéndose hacia sí mismo. De algún modo, podríamos decir metafóricamente que para matar al objeto se sacrifica a sí mismo. Por otro lado, tenemos a la neurosis obsesiva, donde encontramos reproches martirizadores, pero nunca llega a darse muerte. Freud nos dice que el neurótico obsesivo es inmune al suicidio por haber conservado al objeto a quien puede martirizar. O sea que el yo no alberga a todas las pulsiones de muerte. Algunas las dirige hacia el objeto, martirizándolo. Por ejemplo, un sujeto que martiriza a sus compañeros de trabajo con exigencias extremas, pero también este tormento lo dirige hacia su propia persona. Martiriza a los demás, pero también se automartiriza. Como el yo no acoge todas las tendencias de destrucción, algo de la pulsión de muerte se transpone hacia el exterior y el yo así puede preservarse. Se preserva del suicidio. Cuestión importante para señalar. En una de sus conferencias, Freud aclara que esta necesidad de castigo en realidad interviene en toda neurosis. O sea que no se trata solamente de aquello que ocurre en algunos pacientes. Obviamente que en la melancolía y en la neurosis obsesiva, esto que hemos señalado se intensifica. Para ir finalizando el tema del superyo, volvemos a la página 54 y 55 del capítulo 5, donde Freud refiere que a las peligrosas pulsiones de muerte se las puede volver inofensivas por la mezcla con componentes eróticos o si no desviarlas hacia afuera como agresión. También acá aclaramos que cuando hablamos de agresión no lo asimilamos a algo corporal, sino que muchas veces la agresión puede vehiculizarse por medio de una ironía o de algunos tipos de chiste. Bueno, entonces, ¿cómo sucede que en la melancolía el superyo es puro cultivo de la pulsión de muerte y se vuelve tan cruel como solamente puede ser el ello? Se podría contestar esto por la vía de lo que llamamos la paradoja del superyo. ¿Qué sería esto? Cuanto más un sujeto limita su agresión hacia afuera, tanto más agresivo se vuelve su superyo. A mayor renuncia pulsional, más exigencias. Y esto es lo descabellado. No alcanza con la renuncia. Uno podría pensar que si el sujeto renuncia, estas exigencias se aplacarían. Cada nueva renuncia aumenta su severidad. Cada fragmento de agresión
de cuya satisfacción nos abstenemos es asumido por el superyo y éste acrecienta su agresión. Entonces la paradoja del superyo sería que a cada renuncia le corresponde un aumento de severidad e intolerancia del superyo. Aquí estamos hablando de mandatos irracionales. Bueno, para ir concluyendo con la reacción terapéutica negativa, la vinculamos con la necesidad de castigo, con una búsqueda de padecimiento y con un superyo hipersevero que da prueba de sus íntimos vínculos con el ello. Haciendo un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí, podemos situar que hemos trabajado primero los antecedentes del superyo, luego el doble origen del superyo y por último la reacción terapéutica negativa como expresión del masoquismo moral en el tratamiento. Y finalmente ejemplos, ¿no?, de afecciones donde encontramos esta reacción terapéutica negativa. Y para hacer un breve resumen sobre la reacción terapéutica negativa, remarcaremos que ésta se presenta en sujetos que no quieren renunciar al castigo del padecer. Esta reacción terapéutica negativa conlleva, dice Freud, un muy mal pronóstico para el tratamiento, un mal pronóstico para el restablecimiento, un mal pronóstico para la curación. Según Freud, es el obstáculo más poderoso que podemos encontrar en un análisis. Bueno, también nosotros hace unos minutos estuvimos hablando de la neurosis obsesiva y de la melancolía como para ejemplificar esta reacción terapéutica negativa. Tengan en cuenta que si bien en ambos casos nos encontramos con un superyo hipersevero, hiperintenso, en la melancolía esto toma dimensiones, ¿no?, mucho más intensas, diríamos. La reacción terapéutica negativa es una resistencia que ustedes trabajarán junto a otras resistencias que llamaremos estructurales en los últimos teóricos de la materia, ¿sí? Entonces trabajarán en detalle lo que llamaremos resistencias estructurales. Pero bueno, eso queda para las próximas clases. Bueno, para ir despidiéndonos, les dejo una recomendación de lectura para el verano, ¿no? Falta poco para que termine nuestra cursada, falta poco para el verano. Bueno, y si les ha interesado el tema de la melancolía, pueden conseguirse el texto de Freud que se llama Duelo y Melancolía. Es un texto de 1915, casi una continuación, ¿no?, de un texto que ustedes trabajaron muchísimo en seminario, es el texto Introducción del Narcisismo de 1914. Y en este texto del 15, Freud anticipa algunas cuestiones sobre el superyo y también sobre la melancolía que hemos trabajado nosotros en estos textos más tardíos, ¿sí? Obviamente Duelo y Melancolía no entra ni para el parcial ni para el final. Es una recomendación de lectura de verano. Y también habla sobre la manía, ¿no?, y la posible alternancia con la melancolía en la bipolaridad, ¿no? Bueno, nada, una pequeña recomendación. Entonces, bueno, terminamos nosotros con nuestra unidad 16, ¿sí?, lo que nos tocaba dar de esta unidad 16. Así que bueno, les deseo una excelente finalización de la cursada y muchos éxitos para el tercer parcial. Bueno, saludos.